¿De qué serviría si Jesús mismo viniera hoy domingo, se sentara entre nosotros, pero no supiéramos quién es Él realmente y las conversaciones que cruzáramos con Él no fueran realmente las pertinentes para una visita de ese calibre? Recuerdo un hermano en Cristo que mencionaba una vez que estaba tomando unas clases de inglés y en estas clases de inglés él se molestó mucho con uno de los compañeros que le asignaron, porque cada vez que le tocaba hacer un trabajo, ese compañero estaba ausente, tocaba hacer una exposición y ese compañero no venía. Y en un momento, hablando con otros compañeros acerca de la impuntualidad de este compañero, le dijeron, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Si ese compañero es un jugador importantísimo de la selección nacional y ante esas ausencias que usted se está quejando es porque él nos está yendo a representar al Mundial de Fútbol en este momento. Y entonces el hermano Christopher Sirias seguramente se rascó la cabeza en ese momento y hubiera dicho, ¿por qué no le pedí entradas para el Mundial? No sé, ¿verdad? A veces tenemos gente de frente que no reconocemos y precisamente porque no sabemos quiénes son y no entendemos su importancia, nos podemos perder de oportunidades. En el caso de un hombre llamado Nicodemo, que Juan capítulo 2 nos describe como un principal, Juan capítulo 3, versículo 1 nos describe como un principal de entre los fariseos, pues él estuvo en una situación muy similar. Ahí se nos dice que él vino a Jesús de noche, pero Nicodemo realmente no entendió con quién él estaba hablando. Vamos a ir al texto. Sin embargo, antes de leer el texto, quiero recordarle el tema general de las predicaciones que estamos llevando y también el tema específico de esta mañana, para que así podamos luego atar todos los cabos y ver cómo lo que les voy a hablar tiene un sentido al final y llega a un punto. Y que no nada más venimos a leer la escritura y a ver qué nos sale de ahí. El tema principal que nosotros tenemos es una vida en comunión con Dios. Ese es el tema general. Y el tema específico de hoy es que esa vida en comunión con Dios es una vida nacida de Dios. Es decir, para tener comunión con Dios necesitamos nacer de Dios. Ahora sí vamos al texto, vamos a leerlo y después vamos a aprender tres cosas principales de él. Dice así, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. En el versículo siguiente, en el versículo 3, vemos la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y en el versículo 10 cierra diciendo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué texto más interesante? Hemos pasado por él quizás muchas veces, pero hoy quiero compartir tres cosas con ustedes acerca de este texto. Y la primera de ellas es que una vida nacida de Dios es una decisión personal. En el contexto tenemos a Nicodemo, este principal entre los judíos. Nicodemo quiere decir vencedor del pueblo, por cierto. Y no sabemos ciertamente si este hombre venció en su batalla espiritual a este punto de la historia,
Pero sí sabemos que este hombre principal entre los judíos era posiblemente, precisamente por esa alusión que se hace, un miembro de lo que se conocía en aquel entonces como el Sanedrín. Un grupo de unos 72 ancianos en la ciudad de Jerusalén que tomaban decisiones importantes por el pueblo. Y este hombre decide venir de noche a Jesús. Algunos dicen, bueno, es que venía de noche porque Jesús quería esconderse mientras él visitaba a Jesús, no quería que los demás se dieran cuenta. Otros dicen, bueno, es que los rabís tenían la costumbre de venir de noche a estudiar, y en este caso Nicodemo, en vez de su estudio habitual, vino a visitar a Jesús para conversar con él como parte de su crecimiento espiritual. ¿Sabe qué? No lo sabemos. Ya fuera que se andaba escondiendo, ya fuera que andaba estudiando, el texto no nos lo dice. Lo que sí nos dice el texto es que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema del encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús? Bueno, al igual que nuestro hermano en Cristo, que no conocía a aquel jugador de fútbol en su salón de clases y no sabía bien quién era y lo veía como un compañero más, en este caso Nicodemo se acerca a Jesús y ¿cómo le llama? Rabí. Le llama de la misma manera en que otros le llamarían a él. Nicodemo veía a Jesús como alguien igual a él, y en ese acercamiento como alguien igual a él, le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer estas señales si no está Dios con él. Y entonces aquí se vuelve muy interesante porque el texto nos dice, entonces le respondió Jesús. Y Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Nicodemo estaba haciendo una afirmación de lo que él y otros creían. Y Jesús, de acuerdo a eso, responde. ¿Cuál es nuestro tema de esta serie de sermones? Una vida en comunión con Dios. ¿Y qué fue lo que Nicodemo se había dado cuenta con Jesús? Que Jesús tenía una vida en comunión con Dios. ¿Por qué? Nicodemo se dio cuenta que Jesús tenía una vida en comunión con Dios porque su relación con Dios era tal que él podía hacer milagros. Y eso es a lo que aquí se le llama señales. Nadie podría hacer esas señales si no está Dios con él. Estar con Dios es tener comunión con Dios. Nicodemo vio eso en Jesús. Pero ahora Jesús le va a responder de una manera en la que no solamente él tiene una relación con Dios, sino en la cual Nicodemo también podría encontrarse en una relación con Dios. Jesús le va a mostrar a Nicodemo que no solo él tiene una relación con Dios, como el Hijo del Hombre, como el Mesías, haciendo milagros, sino que Nicodemo mismo podía tomar la decisión de tener una relación personal con Dios. No lo está asociando necesariamente a los milagros, pero en cuanto a ese sentido es que Jesús le responde. Es muy interesante porque en el capítulo 2 se da una transición bien abrupta entre el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2 Jesús hace el inicio de sus señales. Recuerda en Caná de Galilea, donde estuvo en unas bodas, fue invitado él y sus discípulos, y él viene, convierte el agua en vino, y entonces sus discípulos creen en él. Pero luego en el capítulo 2, después de esa historia, se nos muestra cómo Jesús va al templo en Jerusalén y vuelca las mesas de los mercaderes y limpia el templo por primera vez. Y él hablaba con autoridad y las personas tuvieron que haber escarmentado después de aquella acción de Jesús. Después de eso no se nos habla de milagros, sino se nos habla de que Nicodemo viene. Así que aparentemente entre las bodas y este evento ya había pasado cierto tiempo. Jesús había hecho varios milagros y entre estos milagros algunos se habían convencido. Había gente hablando en las sinagogas, entre el templo, entre el Sanedrín mismo, los principales de los judíos diciendo, Dios está con él, porque vean todo lo que hace. Si Dios no estuviera con él, él no podría hacer estos milagros. Y por eso Nicodemo viene y le dice a Jesús que él y otros más reconocen que está con Dios
porque hace esas señales. Ahora, ¿por qué una vida nacida de Dios es una vida que tiene que ver con una decisión personal? Bueno, porque aunque Nicodemo viene en el versículo 2 y él dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cuál es la respuesta que Jesús le da? De cierto te digo. Jesús no le está diciendo a Nicodemo que le vaya a contar a los otros. Nicodemo vino a Jesús, los otros no están aquí en la conversación con Jesús. Nicodemo viene y le habla en plural y Jesús le dice, Nicodemo, yo le estoy diciendo a usted. Y cuando él dice de cierto, en el griego koiné usa la frase que usted y yo usamos, amén, amén, es lo que dice Jesús. Amén, amén. Y cuando aquí dice Jesús, amén, amén, está diciendo básicamente, esto es algo ciertísimo. Si esto no acontece, entonces tampoco esto. Es decir, no hay cómo darle vuelta a esto que Jesús va a decir. Y Jesús se lo está diciendo de frente a Nicodemo. No importa cuántos creían que Jesús era alguien que estaba con Dios. Ahora Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, hay algo que hacer si usted quiere una relación con Dios. Hay algo que hacer si usted quiere entender el reino de Dios. Hay algo que falta. Hay algo que va más allá. ¿Por qué? Porque Nicodemo seguía viendo a Jesús como un igual. Rabí, en vez de llamarle, creo que la otra frase que había era Raboni, que era todavía de un maestro llamando a otro maestro por encima de él. No fue la que usó Nicodemo. Jesús sabía que había algo que Nicodemo no estaba viendo. Él necesitaba una relación personal con Jesús. Y por eso le dice, de cierto te digo, esto era algo entre Jesús y Nicodemo. No importaban los demás, hacía como no importa hoy en esta mañana cuántas personas le digan que creen en Dios como usted lo hace, si ellos no vienen a reunirse con Dios. No importa cuántas personas en su familia le digan que le vaya bien, si usted es el único que decidió venir hoy acá a buscar de una relación espiritual con Jesús. Este momento no se trata de la humanidad, se trata de usted buscando de Jesús. Pero es importante cómo usted le ve a Él. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo primero que estamos estableciendo es que ese nacimiento de Dios es algo personal. Ahora, Nicodemo trata de darle vueltas al asunto, porque usted vio cuando el texto avanzó, ¿cuál fue la respuesta de Nicodemo? Jesús le dice, necesario nacer de nuevo, lo cual es una frase un poquito interesante, y ahorita la vamos a discutir también. Pero ¿qué responde Nicodemo? Nicodemo dice, entonces, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre? Aquí vemos varias cosas. Y es que esa relación personal no tiene que ver con su edad entonces. Porque él dice, siendo viejo, él ya se pone en una edad longeva. Esa es la frase que él usa. Él no dice siendo adulto, siendo viejo. Él dice, yo ya soy una persona crecida. ¿Acaso voy a entrar yo en el vientre de mi madre? No importa si usted es una persona vieja o no. No importa en qué etapa de su vida usted esté, si usted está frente al maestro, usted tiene que entender frente a quién está para poder acercarse a esa vida nacida de Dios. No es cualquier persona y no depende de usted. Es de lo que Él puede hacer con usted, aún siendo viejo, siendo joven. Y en este caso Nicodemo entendía o tenía que entender que no se trataba de su edad, eso no era. Muchas veces nosotros decimos, es que yo ya a mi edad, ¿qué voy a hacer yo para cambiar mi vida? Yo ya tengo maña, yo ya soy así, ya nada me cambia. Bueno, Jesús estaba hablando con un Nicodemo viejo. La frase que se usa en el idioma original literalmente quiere decir senil, es decir, una persona ya bien avanzada en edad. Si Nicodemo tenía chance de nacer de nuevo, si Nicodemo tenía chance de cambiar su vida para Dios, cualquiera de los que estamos aquí podemos hacerlo.
Porque eso se trata de una decisión personal, y en la persona de Nicodemo, aún siendo viejo, él podía tomar esa decisión. Ahora, esa decisión no dependía de otros tampoco. Él menciona a su madre, y claramente la respuesta no estaba en la madre de Nicodemo. Jesús no iba a atar la relación de Nicodemo con Dios a algo que no tenía sentido, no solo porque no se podía meter en el vientre de su madre, sino porque son personas distintas y la vida espiritual se vive de forma independiente. Hoy en día mucha gente dice, no, es que entiendo el evangelio que me predica, entiendo el mensaje, pero no puedo tomar una decisión porque es que, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a pensar mis padres? ¿Qué van a decir mis parientes que me vieron haciendo esto y esto? Ya en la religión donde yo crecí. Usted no tiene que volver a su madre, usted no tiene que volver a sus padres, usted no tiene que volver a ver a sus amigos para nacer de nuevo. Nicodemo pensó en una forma, no sabemos si estaba siendo sarcástico, si estaba retando realmente a Jesús, no sabemos, pero en las palabras que él dice, sabemos que la madre no tenía nada que ver con eso, porque era entre Nicodemo y Jesús. La madre no había que mencionarla para nada. Es una relación personal, donde no importa lo que otros creen, como los otros fariseos, donde no importa la edad, entonces, no importa nuestros parientes, las personas que nos rodean, y vamos a ver que tampoco importa el nivel de expertise que creamos tener. Cuando estamos frente al Rey de Reyes, al Maestro de Maestros, frente al Mesías, frente a Jesús, el Hijo de Dios, no importa quién seamos realmente. No importa cuánto nos creamos, importa cuánto creemos que es Jesús. Vea la respuesta que le da Jesús en el versículo 10. Jesús viene y le dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Nicodemo tenía que entender que él no era realmente lo que él creía que era. Él pensaba que estaba al nivel de Jesús, pero Jesús no estaba al nivel de Nicodemo. Muchas veces nosotros nos ponemos a negociar en nuestra vida espiritual. Dios, si usted esto, entonces yo esto. Si me mejoran esto, entonces yo voy a dar tanto más. Yo voy a hacer esto más, me voy a comprometer más en esto. Y creemos que Dios es como esa persona en la cual nosotros podemos acercarnos cuando ocupamos para negociar cosas, para extraer sabiduría, conocimiento. Pero en realidad es que siempre necesitamos de Él. Siempre somos inferiores a Él. Siempre somos dependientes de Él. Y no importa cuánto sepamos o cuánto creamos que sepamos, la sabiduría está aquí. La sabiduría está en la palabra de Dios. La palabra estaba saliendo de la boca de Jesús directamente a Nicodemo. Y Nicodemo seguía tratando de darle vueltas al asunto con respecto al nuevo nacimiento. Por eso es que debemos de entender que esa vida en relación con Dios y ese nuevo nacimiento depende de cada uno de nosotros. Y ese nacimiento es claro acá. Jesús lo explica. De hecho, en la primera vez, en el versículo 3, dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego en el versículo 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es una frase un poquito interesante, decía hace un rato. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo se podía interpretar de dos maneras en el idioma que esto se dice. Nicodemo prefirió la segunda, pero en realidad las dos se relacionan. Nacer de nuevo quiere, de hecho algunas traducciones lo traducen así. Recordemos que tenemos una traducción del griego koiné al español y es lo que usamos. Y algunas traducciones dicen nacer de arriba, nacer de lo alto. Y otras dicen nacer de nuevo. Y literalmente de eso se trata, de nacer de arriba, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y poniéndonos en la voluntad de Dios y entregándonos a eso,
entonces nacemos del agua y del Espíritu. La única referencia al agua en asuntos espirituales en todo el Nuevo Testamento tiene que ver con el bautismo. No hay otro asunto del agua que usted pueda interpretar aquí. Es lo único que hace el agua en relación a lo espiritual. Ayudarnos en el bautismo a ser parte de este ritual que Dios estableció, de este proceso para nacer de nuevo. Así que se nace del agua en el bautismo y además se nace del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos renueva nuestra mente, es el que nos transforma. Mientras nosotros vemos un cuerpo que entra seco y sale mojado, espiritualmente esto no es algo simbólico. Hay mucha gente que dice el bautismo es algo simbólico. No es simbólico, es algo muy literal porque vivimos en dos realidades. La realidad física y la realidad espiritual. En la realidad física nuestro cuerpo se moja y sale mojado. En la realidad espiritual entramos llenos de pecados y salimos en una nueva vida. El Espíritu Santo nos hace un reset espiritual, nos reinicia. Y en este reinicio, ahora la mente de Dios es la que nos empieza a dirigir. Recuerda 1 Corintios capítulo 2, versículo 26. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué tenían la mente de Cristo? Porque habían muerto a su antiguo hombre y nacieron bajo una nueva guía del Espíritu. La simiente del Espíritu, la palabra de Dios, había sido sembrada en sus corazones. ¿Recuerda la parábola del sembrador, Lucas capítulo 8? Esa semilla, era la palabra de Dios. Y cuando usted ve los 4 terrenos que ahí se mencionan, todos simbolizan un tipo de corazón. Y es el buen corazón el que da frutos. Es el buen corazón el que nace de nuevo para ahora andar en las obras que Dios ha establecido de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Es un inicio total. En el agua, en el Espíritu, las dos cosas pasan simultáneamente. Y es tan difícil de entender porque conocemos el lado físico y no el espiritual, pero por la fe que tenemos, sabemos que en la mente de Dios nuestros pecados son olvidados una vez que somos parte de este proceso. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. ¿Cómo de nuevo? Sí, porque nacemos de arriba según la voluntad de Dios. Recuerda el capítulo 1, versículos 12 y 13, cuando el texto viene y nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Seguir la voluntad de Dios es nacer de arriba, es nacer de nuevo, es seguir el proceso establecido por Dios para ser salvos. Es algo personal. Nadie puede nacer del agua por usted. Usted no puede nacer del Espíritu por alguien más. Usted nace del agua y del Espíritu por decisión propia, sin importar de dónde usted venga, cuántos más creen lo que usted cree, sin importar su edad, sin importar cuánto usted sepa. Eso es necesario. Y es su decisión personal. Y quizás usted está aquí y dice: yo ya me bauticé. Yo ya nací del agua y del Espíritu. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿sabía? Porque hay gente que se bautiza, pero no nacen de nuevo, no nacen de arriba, su vida no cambia. Entonces, si fuera aquí Jesús hablando y no yo, ¿cuántos de nosotros podríamos reflexionar y decirle a Jesús: no, pero yo ya nací de nuevo? ¿De verdad? ¿Hicimos cambios en nuestras vidas después del bautismo? ¿Nos sometimos a la voluntad de Dios? Es una pregunta importante, porque eso era lo que Jesús quería en Nicodemo. Jesús no quería que Nicodemo quedara mojado y se fuera a cambiar la ropa, se quitara las vestiduras blancas
de las ropas de bautismo, saliera del bautisterio, hicieran un canto por él y luego una oración y todos a su casa. Eso no era lo que Jesús esperaba de Nicodemo. Jesús esperaba una vida nueva, una vida comprometida, una vida al servicio de él como un discípulo. ¿Y quiénes eran los verdaderos discípulos según el mismo Juan? Capítulo 8, versículo 31 y 32, aquellos que permanecieran en su palabra. Y así era como la verdad les iba a hacer libres. ¿Por qué? Porque habían nacido de nuevo. Ya el pecado no iba a estar con ellos. Así que una vida nacida de Dios, una vida en comunión con Dios, es una decisión personal. ¿Cuál es nuestra decisión personal hoy? ¿Cómo vamos a volver hoy a casa? ¿Como gente que realmente nació de nuevo? ¿Gente que nació de lo alto en la voluntad de Dios? ¿O como gente que se mojó? Se mojó en el agua, pero no nació del agua. Es diferente. Debemos de pensar en esa decisión que ya tuvimos quienes la tuvimos. Y quienes no la hemos tenido, debemos de seguir meditando en esto, porque hay otras dos cosas que quiero mencionarle. Aparte de que una vida nacida de Dios es una decisión personal, de cierto te digo, fue lo que le dijo Jesús. Vamos a ver también que ahora una vida nacida de Dios cambia nuestra percepción del mundo espiritual. ¿Cómo cambia nuestra percepción? Sí. Cuando Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verbo utilizado, eido, que se puede traducir como ver, puede traducirse también como comprender, puede traducirse también como discernir. La idea es, el que nace de nuevo puede ver, puede comprender, puede discernir el reino de Dios. Pero ¿cómo es esto? Bueno, vamos a ver que Jesús claramente está utilizando lenguaje espiritual y palabras espirituales, algunas de ellas figuradas, pero que tienen el reflejo de una realidad. Yo ciertamente nací del agua y del espíritu, y mis ojos seguían viendo exactamente lo mismo. Los mismos lentes que usaba antes, yo me los pongo y después del agua sigo viendo lo mismo. Usted puede ir a la mejor óptica de este país, allá en Cartago, y compra todos los lentes que hay ahí, y usted va a mejorar su visión, pero espiritualmente eso no cambia el asunto. Mejora su visión física y el mundo físico sigue viéndose igual. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Que nadie, yo creo que de los que nos bautizamos, nadie salió del agua y dijo, ¡oh, un trono aquí, un rey! ¿Qué es esto? ¿Se abrió algo que nunca había visto? No fue así. Pero nuestro discernimiento espiritual cambió. Nuestra forma de ver lo espiritual cambió. Y de eso se trata lo que le está diciendo Jesús aquí. Veamos, Nicodemo viene delante del Rey de Reyes. El rey de ese reino de Dios que estaba hablando Jesús estaba frente a Nicodemo. ¿Y qué veía Nicodemo? Un rabí que hacía señales y Dios estaba con él. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos cuando entramos aquí? Vemos gente sentada, cantando, orando, cumpliendo una rutina para volver a su casa. O vemos el pueblo de Dios con la presencia de Dios aquí. La gente que nos visita viene y nos ve que tomamos jugo y comemos pan. Pero ¿qué vemos usted y yo? Vemos un pan que agarramos y nos comemos. O vemos el recordatorio del cuerpo de nuestro Señor que murió en la cruz. Cuando vemos una oración en este lugar, ¿qué estamos viendo? ¿Vemos gente hablando en el aire o gente hablándole a Dios? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque cuando nacemos del agua y del espíritu, vemos a Jesús como rey. Y si Él es nuestro rey, nosotros debemos de ser sus siervos que obedecen. Un reino tiene un rey, tiene un pueblo, tiene un territorio. Y así este territorio fuera nuestro,
No se trata de que aquí está el reino de Dios, se trata de que donde sea que usted y yo estamos, representamos al reino de Dios. Y de esa manera tenemos que ver el reino espiritual, porque así representamos a Cristo donde estemos también. Tenemos que verlo de la forma espiritual, porque si no, lo que vamos a ver aquí es lo mismo que se ve en el mundo denominacional. Un lugar social para llegar y entretenerse con palabras espirituales que surgen de alguien. Pero puede ser más bien un lugar donde se reúne el pueblo de Dios y hay una experiencia espiritual real porque Dios está con nosotros. Nosotros decidimos cómo queremos ver esto. De nosotros depende si esto que hacemos de aquí es algo que nos carga espiritualmente o si es un lugar sumamente aburrido porque no se hace lo que yo quiero. De nosotros depende entender que las actividades de la iglesia son proyectos que Dios ha puesto en el liderazgo de cada congregación para que se lleven a cabo y la iglesia crezca, o si lo vemos como algo donde yo decido si participo o no participo de acuerdo a cómo se ajuste mi agenda. ¿Cómo está viendo el reino de Dios? ¿Cómo están esas gafas espirituales donde usted empieza a ver todo de una forma espiritual? Créame, cuando usted somete su voluntad en el bautismo y nace de nuevo, nace de arriba, usted empieza a ver estas cosas. Y usted lo hace con gusto, y usted quiere participar y no se lo quiere perder. Pero también los engaños de este mundo que pasan nos quieren obstaculizar la vista. Quieren poner cosas en medio para que usted no vea lo que está detrás. No es que usted perdió su vista. Si yo me paro entre usted y esas diapositivas, usted no ve las diapositivas, no porque usted perdió su vista, sino porque yo le estoy estorbando, como ahí. ¿Qué tiene que hacer usted? O quita el estorbo, o se pone donde el estorbo ya no esté. Así es en la vida espiritual. Pero no podemos dejar de ver el reino de Dios como lo que es. Y vamos a ver finalmente, entendiendo que el reino de Dios es algo que tiene que ver con las decisiones personales, que tiene que ver con la forma en que percibimos las cosas. Vamos a ver también que el reino de Dios nos da, vamos a ver que la vida nacida de Dios cambia nuestra localización. ¿Dónde estamos? Vemos que la segunda vez que Jesús se refiere a Nicodemo, es el que no naciere del agua y del espíritu, no puede ¿qué? Entrar. No puede entrar. Ya hablamos de ver, entrar en el reino de Dios. Esto tiene que ver con localización, con estar dentro. ¿Con dónde yo me ubico? Una vez que nacemos de Dios, nosotros entramos, somos parte de. Estamos en esa localización. Y ya mencioné yo del rey, el pueblo, ya mencioné también el territorio, pero ¿sabe qué más necesita todo reino? Leyes. Y esas leyes se aplican en el territorio de ese rey. En el campo espiritual es igual. Dios es soberano sobre todo el mundo, en eso no hay discusión. Y las leyes de Dios están en todo este mundo, pero la diferencia es, si yo soy parte del reino de Dios, yo entiendo las leyes de Dios y las respeto y las practico porque yo sé que estoy bajo esa soberanía y estoy como un ciudadano legal del reino de Dios. ¿Recuerdan Filipenses? Nuestra ciudadanía no es aquí, sino en los lugares celestiales. Bueno, cuando nosotros entramos al reino de Dios, tenemos una ley que seguir. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8.
Vamos a ver en los versículos pero sí vayan a Hebreos, no a Hechos como yo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Mira lo que dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, aquí se está hablando de entrar en el reino de Dios. Nadie le va a tener que enseñar al hermano. ¿Por qué? Porque ya ese hermano fue evangelizado. Ya le enseñaron que Jesús vino, vivió, murió, fue sepultado, resucitó y va a volver, y por eso necesitamos ser bautizados, nacer del agua y del Espíritu. Cuando ya nacemos y entramos en el reino, nadie nos tiene que enseñar quién es el Señor, porque ya conocemos la ley de Dios. Está en nuestras mentes, en nuestros corazones. Esa palabra de Dios está siendo cultivada en nosotros. Cuando nosotros entramos al reino, hermanos, por estar allá adentro, nos sometemos a esa ley. Cualquier persona, no importa de dónde usted sea, cualquier persona que entra al territorio costarricense está bajo la ley de Costa Rica. Si usted visita otro país, usted va a estar bajo la ley de ese país. Si usted entra en el reino de Dios, usted tiene que tener la ley en su mente y en su corazón, recordando a qué territorio usted ha entrado. Y es el territorio de Dios. Uno en el cual la anarquía es intolerable. Uno en el cual ya no se trata de su ley, de hacer lo que usted quiere y le gusta, sino una ley en la cual usted guarda en su mente, en su corazón, porque usted ha entrado en el reino de Dios. Usted es parte de este sistema en el cual Dios gobierna y donde las personas se someten a la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios. Y por eso, una vez que nacemos del agua y del Espíritu, entramos bajo la soberanía de este rey. Y de acuerdo a esa ley, dice Jesús en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Es decir, estas palabras que Jesús le está diciendo a Nicodemo, de nacer de nuevo, de ver el reino, de entrar en él, etcétera, le iban a juzgar después. Esta predicación de esta mañana nos va a juzgar después. ¿Por qué? No porque yo la dije. Es porque han habido palabras de Jesús aquí que nos han estado instruyendo y nos están invitando a un cambio. Y usted puede decir, bueno, yo ya me bauticé, sí, pero tiene que vivir como tal, como un ciudadano dentro del reino, como una persona que ve las cosas de forma espiritual, como una persona que entendió que es su relación con el rey y no con un igual a usted. Hermanos, es nuestra decisión estando dentro del reino, cómo queremos ser hallados en el día de ese juicio. ¿Queremos ser hallados como personas que están bien con la ley o como personas que contravienen esa ley? Es muy interesante porque en las cartas de Juan nos dice que las leyes de Dios no son gravosas. Es decir, las leyes de Dios no son una carga para nosotros. Nos apartan. Hay leyes que son restrictivas, pero no solo porque sí, sino porque nos protegen. Por ejemplo, las leyes de límites de velocidad.
Por ejemplo, las leyes sobre cuidados a los niños o adultos mayores, que crean una protección, un cuidado. Cuando se nos invita a no mentir, a no robar, a no fornicar, a no pasar por estas cosas en la ley de Dios, Dios nos está cuidando. Y por eso cuando nos mantenemos en ellas, estamos dentro del reino, bajo el cuidado de Dios, y esas cosas que evitamos no nos van a hacer daño. Y estamos bajo la tutela de nuestro Rey, de nuestro Dios, y estamos a salvo. Y así a mí me llamaran a un juicio en este momento, en el territorio de Costa Rica, me dicen, Andrés, usted infringió esta ley. Yo voy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que delante del juez yo no la infringí. Claro, el sistema humano puede fallar, pero el de Dios no. Dios es fiel y justo, dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y por cuanto yo le confesé mis pecados, Él me perdonó. Y en aquel día final, yo seguí las palabras de Jesús. No tengo problemas con esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver ahí? Como gente que estuvo dentro del reino de Dios de forma legal, o como gente que estuvimos entre el reino de Dios y decidimos huir de sus fronteras para vivir en lo ilegal. Porque esto es espiritual, repito. Usted no va a ver las fronteras físicas, pero usted tiene eso en su conciencia porque conoce la ley de Dios, está en su mente y en su corazón, que le va a decir, hasta aquí. Si usted pasa de este límite, está ilegal, está rompiendo la ley, está saliendo del reino de Dios. Así que, hermanos, tenemos varias realidades aprendidas en esta mañana. Tener una relación con Dios es una decisión personal, porque así es la vida nacida de nuevo. La vida nacida de Dios es algo que cambia nuestra perspectiva, la forma en que vemos nuestra vida espiritual, no como un checklist a llenar, sino como algo donde entramos a la presencia de Dios y vivimos en ella. Y una vida nacida de Dios entonces cambia nuestra localización y por tanto la ley también bajo la cual vivimos. ¿Cómo va a ser nuestro encuentro con Jesús? Si hubiéramos sido Nicodemo, ¿qué hubiera sucedido con nosotros? Usted puede ir desde ese capítulo de Juan 3 hasta el último capítulo de Apocalipsis, allá en Apocalipsis capítulo 22. Y usted pasa por todos los versículos que hay ahí, ¿sabe qué? No se sabe qué pasó con Nicodemo. No sabemos si él nació del agua y del espíritu o si no lo hizo. No sabemos si él cambió su vida, si él empezó a ver las cosas de forma espiritual. No sabemos si él se introdujo en el reino de Dios para vivir bajo esa voluntad del Rey y glorificarle. Pero lo que sí podemos saber es que la vida suya y la vida mía no tiene que ser incierta. Dios dice que podemos conocer la verdad, que podemos nacer del agua y del espíritu, que podemos ver el reino de Dios, que podemos entrar en él. Nosotros podemos saber qué va a pasar con nosotros, aunque no sepamos qué pase con Nicodemo. Vamos a seguir viendo a Jesús como un igual a nosotros, con el cual podemos negociar, preguntarle y aún así seguir con nuestra vida. Vamos a pensar que somos tal vez no el maestro de entre los judíos, pero sí el maestro de nuestra vida, donde yo me dirijo. O vamos a dirigirnos al maestro Jesús y seguir sus enseñanzas. ¿Cómo quiere usted ser? ¿Cómo quiere usted ver el mundo? ¿Como Nicodemo o como Jesús? ¿Cómo queremos nosotros andar en el mundo? ¿Como Nicodemo que estaba afuera o como Jesús que estaba dentro? Jesús quería a Nicodemo dentro. Jesús le quiere a usted dentro. Pero al final es su decisión. Así que vamos a tener un himno de invitación y mi más sincera
idea para lo que quisiera en la vida de cada uno de nosotros es, hermanos y hermanas, personas que nos visitan el día de hoy, entendamos que Jesús es el Rey. Y Él ha dado instrucciones, no solo para entrar en el reino, sino hemos entendido instrucciones para mantenernos en Él. No salgamos igual que como entramos hoy. Salgamos con una visión espiritual de 2020. Salgamos con unos pies que donde quiera que caminan, están en el reino de Dios. Y entendamos que esa relación nuestra con Él puede ser como la de rey y siervo, y no de dos iguales. Que Dios les bendiga. Vamos a tener un himno de invitación. Si usted quiere tomar una decisión en su vida, mostrar su arrepentimiento, quédese de pie al final del himno.